Hoy vamos a tratar un tema que suele sonar muy lejano, pero que a día de hoy es un tema de supervivencia estratégica, que es la geopolítica. Durante muchos años las empresas lo han tratado como simplemente un ruido de fondo, pero en el contexto actual se trata de un marco operativo que lo atraviesa todo, desde la energía hasta el talento hasta la reputación. Ya no basta con simplemente reaccionar, los consejos de administración necesitan convertirse en auténticos radares que puedan anticipar el cambio. Para ver cómo podemos navegar este desorden mundial sin confundir movimiento con dirección, tenemos a José María Palomares, un experto que conoce muy bien este tablero y que nos va a explicar un poco cómo movernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, encantado de tenerte aquí. Pues mira, queríamos preguntarte porque en el artículo de Top Shapers, que compartiremos también para que la gente pueda leerlo, mencionas a Mariolo Urrea, que habla de que transitamos hacia un mundo de no paz, donde las reglas importan menos que la fuerza. ¿Cómo puede una empresa española protegerse en un entorno donde el derecho internacional está perdiendo peso? Bueno, eso es una pregunta muy difícil de responder y además merecería la pena que se la hiciéramos a Mariola, que es verdaderamente quien es la experta en este ámbito. Pero lo que sí es cierto es que las organizaciones y particularmente los consejos de administración, que es el ámbito del que debatimos, pueden, digamos, de alguna manera prepararse incorporando talento, lógicamente, a sus filas, a los consejos de administración, con personas que tienen, digamos, una mirada entrenada en el contexto precisamente geopolítico. Y lo pueden hacer, pues bien, incorporando directamente a las filas del Consejo de Administración, como decía antes, a estos perfiles, o bien a través de otras herramientas que están muy presentes y que están disponibles para estos consejos, como pueden ser la participación de asesores externos que puedan ayudar, lógicamente, a entender esta maraña en la que se ha convertido la geopolítica. Un ejemplo muy interesante que quizás podemos utilizar como referente es el reciente constituido Consejo Asesor en materia de geopolítica que ha puesto en marcha pues, el gigante del retail, ¿no? Inditex, donde además cuenta con personalidades internacionales de primerísimo nivel. Es una manera, lógicamente, de entender qué está ocurriendo y tener todo el contexto para poder tomar decisiones verdaderamente informadas. Justo que mencionas sobre lo de Inditex, era una pregunta que quería hacerte, que ha creado ese consejo de expertos y quería preguntarte si crees que este modelo se va a estandarizar para el resto de empresas del IBEX 35 o es solamente para los gigantes globales. Bueno, claro, es difícil poder anticipar qué es lo que va a ocurrir. Lo cierto es que la complejidad del mundo actual hace que, bueno, pues todos los días cambie el contexto, ¿no? Casi prácticamente cada día nos levantamos con algún susto de carácter geopolítico y geoestratégico y eso hace muy difícil que podamos contar directamente en las filas del Consejo de Administración con personas que sean capaces de estar al cabo de la calle y de entender claramente cada uno de los movimientos que se producen. Entonces yo apostaría, desde luego, definitivamente, por rodear a los consejos de administración de las empresas más importantes, sobre todo aquellas que tienen un impacto internacional, pero también aquellas compañías españolas que bien en su cadena de producción o bien incluso en su comercialización, pues lógicamente están expuestos al contexto internacional. Entonces, yo creo que la manera más sencilla, lógicamente, de abordar este reto es teniendo cerca a expertos que nos ayuden a desentrañar toda esta maraña. Es importante que seamos capaces de combinar el conocimiento profundo del negocio y de la estrategia corporativa, que lógicamente eso está de alguna manera incorporado ese talento en el Consejo de Administración con la necesaria visión estratégica, geopolítica, que nos ayude a entender lo que está ocurriendo y que nos ayude también a anticipar posibles afectaciones a nuestras decisiones, que pueden afectar, lo decías tú antes muy bien, ¿no? Pues desde nuestro talento hasta el precio de la energía que vamos a pagar, por no hablar de la cadena de suministro o de la reputación de nuestra organización, que esto en el video podcast que acompaña este artículo, pues se explica también muy bien por parte de María Luisa Melo. Hablando de anticipar, porque
Yo creo que para poder anticipar hay que tener una forma de lectura, ¿no? Un cierto entrenamiento para saber leer el panorama geopolítico. Entonces, no, que tú dices que no es adivinar el futuro, sino saber leer el contexto. ¿Cómo se entrena esta lectura, esta perspectiva? O sea, en un equipo directivo que está desbordado en el día a día, ¿cómo puedes entrenar tu capacidad para poder anticiparte y leer el contexto geopolítico? Bueno, yo diría que esta capacidad de leer el contexto y de anticipar lo que está por venir forma parte precisamente de las competencias y de las capacidades que tiene que tener un líder, sobre todo si ese líder ocupa una posición de alta dirección, en la medida en que además no solo tiene que integrar esa información para su toma de decisiones, sino también para inspirar al resto de sus compañeros y al colectivo, ¿no?, de profesionales que le acompañan. Claro, ¿cómo se entrena esta mirada? Pues yo te diría que estando muy abierto al mundo. Desde luego, en principio y en primer lugar, desde la formación. Hay que tener formación específica en los ámbitos en los que uno quiere ser capaz de ser competente. En segundo lugar, estando cerca de entornos de generación de conocimiento, pues desde think tanks hasta los expertos en la materia y, ¿por qué no?, acercándonos también al mundo de la universidad. Y en tercer lugar, yo te diría que con la práctica diaria, y la práctica diaria implica no solo incorporar conocimientos, sino ser capaz de integrarlo, ¿no?, en las decisiones del día a día. Con todo esto, ni siquiera estamos, como decir, exentos de que nos pueda ocurrir algo que no seamos capaces de anticipar, pero como todo en la vida, esta es una competencia que se entrena desde la formación, desde el conocimiento y desde la práctica diaria. Otra cosa que quería mencionar, porque se habla mucho de que ha llegado la geopolítica a los consejos, no por moda, sino por supervivencia. Entonces, mi pregunta que quería hacerte era, ¿qué señales indican que una empresa está ignorando este marco operativo y se está poniendo en peligro sin darse cuenta, sin ni siquiera saberlo? Bueno, yo diría que si no te estás dando cuenta de que te está afectando, ya vas francamente tarde, porque estamos acostumbrados, a quienes además tenemos una cierta edad, a que los hechos internacionales, a que los grandes hitos internacionales pues vayan ocurriendo, digamos, a un ritmo que nos permitía, de alguna manera, adaptarnos. Entonces, quienes están instalados en ese paradigma, pues verdaderamente van a tener bastantes dificultades para sobrevivir en el futuro. Pero fíjate, esto nos afecta en el panorama, en el ámbito de la geopolítica, pero nos afecta también en el ámbito tecnológico. Estamos viendo disrupciones tecnológicas constantes que nos cambian modelos de negocio, que nos cambian nuestro panorama competitivo prácticamente de un día para otro. Por tanto, vuelvo a insistir, es que lo único que podemos hacer es tener seguro o asegurarnos de que tenemos cerca el talento necesario para ser capaz de leer el contexto. Y ese talento a veces lo podemos tener in-house porque lo podemos tener en nuestro equipo directivo o en el propio consejo de administración, en el órgano de gobierno corporativo, o una alternativa muy razonable y que verdaderamente yo creo que está al alcance de una parte muy importante de las organizaciones, de las empresas de nuestro país, es contar con asesores, bien de manera individual o bien de órganos colegiados, ¿no?, con consejos asesores. Sí, cuando hablas de que el consejo debe de convertirse en un radar y que necesitamos asesores en el consejo para estas lecturas, ¿qué perfil en específico dirías que falta? O sea, ¿crees que faltan más politólogos? ¿Necesitamos menos financieros, por ejemplo? Bueno, yo desde luego no diría que necesitamos menos financieros, eso nunca, pero sí que es verdad que tenemos que incorporar una diversidad clarísima en los consejos de administración. Desde luego, expertos en el ámbito de las humanidades, expertos en el ámbito, por supuesto, de las relaciones internacionales y profesionales, además, del ámbito de los asuntos públicos, ¿no? Que son expertos precisamente en este tipo de ámbitos. Yo diría que una de las grandes, bueno, tareas pendientes
que tienen los consejos de administración y también los comités de dirección de nuestro país, particularmente de nuestro país, es incorporar esa diversidad de experiencias, de formación y de mirada en sus órganos de decisión y también en sus órganos ejecutivos. Y desde luego incorporar esa diversidad, insisto, de miradas nos va a hacer estar mucho mejor preparados para anticipar y para tomar, lógicamente, las mejores decisiones. Otra pregunta que tenía anotada es que María Luisa Melo menciona que la geopolítica es un activo que influye en la reputación. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor riesgo geopolítico que podría hundir la reputación de una marca o de una empresa hoy en día? Bueno, es que hay tantos que sería muy difícil de poder precisar dependiendo de la naturaleza, ¿no? De la actividad de esa organización, también dependiendo de dónde está esta organización o dónde está generando su actividad. La reputación es que puede ser afectada por impacto en cualquiera de nuestros grupos de interés y aquí podríamos hablar desde la cadena de suministro hasta la actividad de tus propios profesionales o por qué no, y esto hemos visto algún caso reciente, la naturaleza y el origen de los inversores que digamos que están dotando de capital precisamente a tu actividad. Entonces, dependiendo de cuál sea tu circunstancia, pues lógicamente existen retos reputacionales muy, muy distintos y muy diversos. Por eso también, insisto, es muy importante que las organizaciones a nivel ejecutivo y a nivel también de gobierno corporativo incorporen profesionales expertos en esta materia, ¿no? En el mundo de la reputación. ¿Y podrías darnos un ejemplo concreto recientemente de alguna marca que se haya hundido su reputación por algún riesgo geopolítico? Pues bueno, yo prefiero no mencionar a ninguna organización, pero todos tenemos en la cabeza, bueno, pues grandes decisiones de líderes de alguna organización que se han vinculado con determinados líderes políticos y que esto, pues lógicamente ha llevado a problemas, por ejemplo, a la hora de vender sus productos en determinados mercados, ¿no? O organizaciones, por ejemplo, grandes consultoras estratégicas que han abandonado, pues, por ejemplo, los principios de diversidad, equidad e inclusión, alineándose claramente con la administración norteamericana y que han visto cómo han perdido una credibilidad en el mercado más que evidente, además de haber perdido un valor bursátil también muy, muy claro. Prefiero no mencionar ninguna Claro. organización, pero bueno, ejemplos hay unos cuantos, sí. Vale, y por último, esta pregunta que la dejaba para cerrar, porque para evitar confundir movimiento con dirección, ¿cuál es la primera pregunta que un directivo o un CEO debería hacerse nada más llegar mañana a la oficina? Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta porque es mi tema. Yo te diría, la primera gran pregunta que se tiene que hacer un líder, más que un directivo, un líder es ¿para qué? Esta es la primera y la gran pregunta que debe, digamos, de alguna manera guiar nuestra actividad. No hacerte esta pregunta es efectivamente confundir movimiento con dirección. Si algo, digamos, está presente en la vida corporativa, pero también en la vida profesional, ¿no? de las personas que conformamos las organizaciones, es una tendencia a la hiperactividad constante. Esto lo explican los grandes pensadores de nuestro tiempo. El recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias habla precisamente de ese concepto. Y el gran reto que tenemos como sociedad, como compañías y también como personas, ¿no? Como individuos, es pararnos, reflexionar y entender verdaderamente para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Verdaderamente llegar al concepto mismo de propósito. Por tanto, yo te diría que esa es la gran pregunta. Gran pregunta y gran respuesta. Bueno, Gracias. esa era la última pregunta que tenía. Muchísimas gracias por compartir este tiempo, este espacio con nosotros. Y a todos los que están disfrutando de este vídeo, vamos a compartir también el artículo completo de Top Shapers and the Officer, que podréis acceder a él sin ningún tipo de problema. Pondremos el enlace en YouTube y también en LinkedIn. Así que, José María, muchísimas gracias por este tiempo, por estas respuestas y por ahondar en este tema tan interesante.
y que muchas empresas sigue siendo un ruido de fondo Ujú. cuando debería ya ser un marco operativo. Un placer. Yo animo a todos nuestros bueno, seguidores a que lean el artículo y sobre todo a que sigan bueno, profundizando en este tema, pues de la mano de expertas como Mariola Urrea o María Luisa Melo, a las que cito en el artículo. Muchísimas gracias. Hasta luego.